Quiero ir a la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer un pasaje muy conocido. O vamos a empezar en el 11. Mire, 11:27. 11:27. Y luego vamos a continuar con el 12 hasta, por lo menos hasta el versículo 9. Algunos versículos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Harán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, es decir, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hija, y salió con ellos, ¿de dónde dice? De Ur de los Caldeos, para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán, dice, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Para ir a dónde dice? A tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Dice, y a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó, ¿qué dice? Su tienda. ¿Qué hizo? Plantó su tienda. Diga conmigo, plantó su tienda. Ahora mire, dice, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a pedir en esta mañana que la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios, pueda obrar en nuestras vidas. Sabes que a veces venimos a la casa del Señor abatidos, a veces llegamos con muchos problemas, a veces llegamos con tantas cosas que nos distraen, pero Dios te ha traído a este lugar para que tú escuches una palabra de Dios. Estoy seguro que Dios tiene una palabra muy especial para tu vida en esta mañana. Anoche, cuando mandábamos el mensaje a toda la iglesia, le decíamos, venga mañana porque mañana Dios tiene algo especial para usted. Así que decirle, antes de orar, decirle que tenés al lado, prepárate para algo especial. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar entonces. Padre que estás en el cielo, cuánta gracia te damos, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias porque es una bendición ver a los hermanos. Gracias, Señor, por ser parte de esta familia. Gracias por las personas que hoy nos acompañan, que están, Señor, como visitas. Señor, pedimos en esta mañana que el poder de tu Espíritu Santo pueda moverse en cada corazón. Esta palabra que tú nos envías puede encontrar un lugar en el corazón
corazón de aquel que ha venido, Señor, abatido, aquel que ha venido confundido o aquel que ha venido, Señor, en medio de pruebas, en medio de luchas. Señor, tu gracia y tu presencia, tu poder, tu palabra pueda dar el fruto adecuado, el fruto por el cual, como dice la palabra misma, tú le envías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero decirles algo. Este es un tiempo donde Dios espera que su pueblo dé un paso de fe. Decirle al que tenés al lado, es tiempo de dar un paso de fe. Cuando esta mañana leía la palabra de Dios y Dios puso en mi corazón esto, de que es un tiempo donde la iglesia, donde cada creyente tiene que dar un paso de fe, inmediatamente pensé, Señor, ¿y qué es un paso de fe? Pues sabe que muchas veces hablamos de pasos de fe y cuando hablamos de dar un paso de fe, inmediatamente pensamos quizás en una decisión que tenemos que tomar, o es decir, una acción que tenemos que tomar. Digo, y en cierto sentido eso es cierto, pero dar un paso de fe es mucho más que una acción. Está relacionado mucho más con dar un paso. Está mucho más relacionado con simplemente tomar una acción, sino que tiene mucho que ver con nuestra actitud, tiene que ver con la actitud nuestra a la hora de movernos. Y mire, quiero en esta mañana que miremos juntos mirando este pasaje o mirando la experiencia de Abraham, lo que es realmente un paso de fe. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos? Porque a veces decimos, bueno, este es un tiempo de dar un paso de fe, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué es eso tan especial que Dios quiere que yo haga? ¿O cómo es realmente dar un paso de fe? Vamos viendo aquí la escritura, mirando la experiencia de Abraham, la vivencia de Abraham. Dice que Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Cuántos sabían esto, verdad? Todos conocemos esto. Abraham fue llamado padre de la fe. ¿Por qué la Biblia lo habla como padre de la fe? Porque la experiencia de Abraham fue dar pasos de fe. Fue un hombre que caminó en fe, un hombre que dio un paso de fe en su vida. Ahora, ¿qué es dar un paso de fe? Primeramente quiero decirte que dar un paso de fe es creerle a Dios y movernos tras su promesa. Decirle al que tenés al lado, tenés que creerle a Dios. Pero para creerle a Dios tenemos que entender que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. La hermana Lili, cuando pasó a orar aquí, ella dijo y mencionó de dos personajes que estuvimos hablando ayer y anteayer en el retiro. Hablamos de Gedeón, hablamos de Jacob, y como bien dijo la hermana, Dios presentó a estas personas, a estos dos hombres, y los llamó a dar un paso de fe en un momento que no era el mejor. En un momento de crisis, en un momento donde las cosas no iban bien, en un momento como en el caso de Gedeón, había pobreza en el pueblo, donde venía el enemigo, se robaba todo lo que ellos cosechaban, donde allí dice la nación de Israel estaba casi que desmembrada porque dice que los israelitas se habían hecho cuevas en las montañas, en los montes, y allí estaban escondidos, porque dice que cada vez que ellos plantaban algo, cada vez que ellos emprendían algo, venía el enemigo y les robaba. En el caso de Jacob también estaba atravesando un momento muy duro de su vida. Jacob había sido un hombre que había intentado de muchas formas, muchas maneras, quedarse con la riqueza, los bienes que tenía su padre. Por ley, en aquel tiempo, el que tenía el derecho sobre la herencia y los bienes de un padre era el hijo mayor, y él era el hijo menor. Y con algunas tretas que quizá usted ha leído en la Escritura, Jacob de tantas maneras trató de adquirir o tener ese derecho.
Y lo que se ganó fue un problema, porque el hermano lo llegó a odiar de tal manera y que hasta el punto que dice, cuando mi papá muera, dijo el hermano mayor de Jacob, cuando mi papá muera, yo luego de hacer luto por él, inmediatamente voy a matar a mi hermano. Y Jacob sale de la casa de su padre en una tremenda necesidad, sintiéndose arruinado, sintiéndose que no tenía nada, sintiéndose frustrado. Y como digo, Dios nos llama en el peor momento de nuestras vidas. Quizás estás pasando en esta mañana el peor momento en tu vida. Quizás estás pasando momentos de crisis, estás pasando momentos donde el enemigo te ha golpeado. Quizás estás pasando un tiempo donde tu familia ha perdido estabilidad, donde has perdido tu seguridad, donde tantas cosas han venido de repente sobre tu vida y allí sientes que todo se desmorona, sientes que todo se mueve, todo allí se pierde. Quiero decirte, Dios, este es el tiempo donde Dios te está llamando. Este es el tiempo de un llamado de Dios. Este es un tiempo donde Dios está hablando a tu corazón, donde Dios te está diciendo, este es un tiempo donde yo quiero tratar contigo. Este es un tiempo donde yo quiero hacer nuevas cosas. Este es un tiempo donde yo te quiero bendecir. Este es un tiempo donde tú no te das cuenta ahora, tú no lo ves porque estás sesgado, estás allí abrumado por tu situación, pero aunque te sientas así, dice Dios, aunque te sientas abrumado por los problemas, aunque te sientas abrumado por lo que te pasa, yo todavía sigo creyendo en ti. Todavía tengo un plan para tu vida. Todavía hay cosas grandes para tu vida. Decirle al que tenés al lado, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero que tú dices, yo lo he escuchado tantas veces que Dios tiene cosas grandes. Yo lo he escuchado tantas veces acerca del poder de Dios. Esto fue lo que dijo Gedeón cuando Dios se reveló a él y le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él dice, ay Señor, ¿cómo que Jehová está conmigo? ¿Cómo que el Señor está conmigo? Si todas estas cosas que me pasan, ¿dónde está Dios en todo esto? Y quizás esta es tu pregunta, en tantas cosas que te pasan, ¿dónde está Dios en este momento? Quiero decirte, los planes que Dios tiene para tu vida no han cambiado. Dios tiene un propósito para ti. Decile una vez más al que tenés al lado, no te desanimes. Dios no ha abandonado sus planes. Dios no ha abandonado sus propósitos. Quizás tú has abandonado tus planes. Quizás tú has dudado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. O quizás ni siquiera eres consciente de esto. Como le pasaba a Abraham. Abraham ni siquiera era consciente de que Dios lo quería bendecir. Y quizás has llegado esta mañana aquí a la casa de Dios sin entender, sin percibir, sin ser consciente de que Dios tiene algo especial para tu vida. Y ni siquiera te puedes imaginar, ni siquiera puedes entender, ni siquiera cabe en tu cabeza lo que Dios quiere realmente hacer contigo. Pero mire qué tremendo, dice la Biblia, que Abraham cuando escuchó que Dios tenía planes con él, cuando escuchó que Dios le dijo, vete de la tierra, de la casa de tu padre, sal de aquí, vete a tierra de Canaán, porque te vas a extender y vas a extenderte hacia el este, al oeste, al norte, al sur. Todo ese territorio va a ser tuyo y en ti todas las familias de la tierra van a ser benditos, hasta el punto que nosotros hoy somos bendecidos por Abraham. ¡Qué tremendo! Han pasado, podríamos decir, 4.000 años desde que Dios llamó a Abraham. Hace 4.000 años que Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Hace 4.000 años de esa promesa y todavía Dios sigue reafirmando eso que le dijo a Abraham. Porque la fe nuestra, el que nuestra familia sea bendecida por la fe, es fruto de aquella decisión de fe, de aquel paso de fe que Abraham tomó. Y quizás en esta mañana tú no te das cuenta, pero el paso de fe que tú des, el paso de fe que tú des confiando en las promesas de Dios, el paso de fe que tú des creyéndole a Dios, no tienes idea las repercusiones futuras que va a tener sobre tu vida. Y no solamente van a haber repercusiones
positivas sobre tu vida, sino la palabra de Dios dice, va a haber bendición sobre tus hijos, va a traer consecuencias sobre tus nietos y va a traer consecuencias sobre toda tu generación. Y como le dijo Dios a Josué, todo lo que pusieres, lugar que pusieres tus pies, allí va a estar mi bendición contigo, va a ser tuya. Todo lo que tocares tus manos van a ser bendecidas. Esa es la promesa de Dios. El problema es que muchas veces de que no damos un paso de fe porque no estamos dispuestos a creerle a Dios. Nos cuesta creer en las promesas de Dios, pero un paso de fe empieza por creerle a Dios. Yo te animo en esta mañana que creas a Dios, que le creas a Dios, aunque veas todo tan negativo, aunque veas que todo se derrumba, aunque no puedes entender lo que está pasando, aunque no puedes imaginarte de qué manera Dios puede tornar tu situación en bendición. Quizás mira y está todo tan destrozado, hay piezas tan desconectas unos con otros, cosas que no puedes entender por qué han pasado sobre tu vida, aunque no encuentres cómo y no veas cómo Dios lo va a hacer. Quiero decirte, anímate a creer a Dios. Yo te invito a creer, es fe. Fe no es solamente allí decirlo de boca, sino animarse a creer. Es un acto de ánimo, una decisión. Decido creer a Dios. Yo te animo a creer la palabra de Dios, a creer en esas promesas y comenzar a moverte tras esas promesas. Decirle al que tenés al lado, camina tras las promesas de Dios. A veces caminamos detrás de tantas cosas. A veces caminamos detrás de, poder adquirir nuestro carro, poder adquirir ciertos recursos, caminamos tras nuestra preparación, caminamos tras tener una buena familia. Y todas estas cosas son positivas y digo, no estoy diciendo que estén mal, pero hermanos, cuando caminamos tras las promesas de Dios, significa que entendemos que lo que Dios me ha prometido es lo más valioso. ¿Cuánto han entendido esto? Lo que Dios promete para ti, eso es lo más valioso. Porque dice, Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de contrato. Dios es un Dios de pacto, dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, dice, ¿no? Dios no miente. Dios cuando dice algo, Él, en otras palabras, lo firma. Como diciendo, Él empeña su palabra. Él empeña, es como cuando usted hace un contrato, ¿verdad? Cuando usted no tiene un contrato, usted puede cambiar de opinión. Pero cuando usted tiene un contrato allí de por medio, no tiene más remedio que atenerse a ese contrato. Porque usted ya ha empeñado. Quizás usted hace un crédito, por ejemplo, y empeña su casa, empeña algún bien que usted tiene. Y si usted no cumple, usted sabe que va a perder su casa. Usted sabe que allí está en juego lo que usted empeñó. A eso se trata un contrato, eso se trata de un pacto. Dios es un Dios de contrato. Dios es un Dios que no dice las cosas en un momento de inspiración o en un momento de anímico especial, sino que Dios es un Dios que cuando dice las cosas las cumple. Decirle al que tenés al lado, Dios cumple lo que promete. Entonces no hay cosa más valiosa que la palabra de Dios. No hay cosa que tenga más valor, no hay cosa más certera, no hay cosa más segura que la palabra de Dios. Los hombres pueden prometer, los hombres pueden decir cosas. El tener un trabajo estable puede brindar cierta seguridad. Tener una familia puede brindar cierta seguridad. Pero quiero decirte, más que cualquier otra cosa en este mundo, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. No nada más seguro que lo que Dios dice en su palabra. Eso es garantía, eso es tranquilidad. Si Dios lo dijo, sentate, esperá, porque va a llegar. Cuando Dios le habló a Jacob, le dijo, de cierto te bendeciré, voy a bendecir tu familia, en ti van a ser benditos a toda la familia de la tierra. Y dice, y daré esta tierra a tu descendencia. Tu descendencia se va a extender al este, al oeste, al norte, al sur. Las mismas palabras que le había dado a su abuelo Abraham. Dios se la dijo a Jacob. Y Dios no solamente le dice eso, sino le dice, y no te voy a dejar hasta que yo haya cumplido todo esto que te digo. ¡Qué tremendo! No voy a parar, no voy a cesar, no te voy a dejar hasta que todo esto que yo te prometí llegue a ti. Decirle que tenés al lado, la bendición de Dios
va a llegar. La bendición de Dios va a venir. Y aunque lo veas oscuro, aunque lo veas difícil, aunque lo veas imposible, créele a Dios y movete detrás de esas promesas, porque no hay otra cosa más segura que esas promesas de Dios. Caminar por fe, entonces, dar un paso de fe, es creerle a Dios y movernos tras esas promesas. Pero hay algo más que tiene que ver con dar un paso de fe. Hay una segunda cláusula importante de entenderla, y es que dar un paso de fe es no quedarse a la mitad del camino. Decirle al que tenés al lado, no te quedes a mitad del camino. La Biblia dice que antes que Abraham decidiera ir a la tierra de Canaán, la historia nos habla del padre de Abraham. Habla de un hombre llamado Taré, el padre, el cual dice la escritura que salió de Ur de los Caldeos, tomó a su hijo, a sus dos hijos, tomó a su sobrino Lot con el fin de ir a Canaán. Si usted presta atención, dice la Biblia aquí en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot y a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a ¿dónde dice? Versículo 31 dice, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Si usted busca la ciudad de Harán, no está en Canaán, está a la mitad del camino. Está, yo diría más que la mitad del camino, está casi en la puerta, es decir, casi al límite de la tierra. Este hombre salió para llegar a Canaán. Y tomó toda su familia, sale de Ur de los Caldeos y sale para llegar a la tierra prometida. Sale para llegar a esa tierra que Dios tenía prometida para su descendencia al fin y al cabo. En otras palabras, el primero que Dios prometió esa tierra, yo pienso, fue a su padre. Al primero que Dios le dijo, yo te voy a bendecir, quizás esa tierra es para ti. Al primero que Dios movilizó para ir a esa tierra y ver esa tierra de Canaán como tierra de bendición, fue a Taré, el padre de Abraham. Pero el padre de Abraham caminó, pero llegó hasta el límite de la tierra. Encontró una ciudad segura, encontró un lugar agradable, encontró algo que lo distrajo y allí se quedó. Y esto me hace pensar a la gente o al creyente o a nosotros que simplemente damos un paso, pero no damos un paso de fe. Hay una diferencia entre dar un paso en la vida a dar un paso de fe. Un paso de fe nos lleva hasta el final. Un paso de fe no nos permite quedarnos a mitad de camino. Taré se quedó a mitad de camino. Y como consecuencia condenó a su familia a llegar a la mitad del camino. Y sabe que muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros no avanzamos, cuando nosotros nos estancamos, cuando nosotros nos damos ese paso de fe, cuando nosotros no avanzamos hacia lo que Dios tiene para nosotros, a esas cosas tan grandes, pero nos entretenemos por las cuestiones diarias, estar cómodo, o simplemente, bueno, estoy bien, hasta aquí llegué como creyente, ya conozco al Señor, ya sé que hay una tierra de bendición, ya sé que hay un lugar donde Dios me puede bendecir, ir allí a la casa de Dios, bendecir al Señor, y Dios me bendice y ya está, y creemos que hasta ahí llegamos. Pero decirle al que tenés al lado, Dios te ha llamado a ser un discípulo del Señor. Y un discípulo del Señor no es solamente un seguidor, sino que los discípulos del Señor tienen una condición. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran su gente, Jesús los escogió como discípulos de ellos, pero para que ellos discipularan a otros, para que ellos fueran modelos de otros, para que ellos fueran a otros. Jesús le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. La misión que tenemos como iglesia, y tú y yo como individuos, parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad, tenemos el desafío, no solamente de ser un discípulo del Señor, sino ser estímulos, ser discipuladores, ser gente que podemos tomar a otro de la mano y decirle, vení conmigo, yo te voy a mostrar lo que es ser un seguidor del Señor. Yo te voy a enseñar lo que es vivir bajo la luz del Señor. Yo te voy a mostrar lo que es tener al Señor con uno. Ese
eso fue lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos cuando le dijo: ahora ustedes tienen mi luz, ahora ustedes tienen mi palabra, ahora ustedes me tienen a mí. Jesús mismo le dijo: yo voy a estar siempre con ustedes, pero ustedes vayan y hagan discípulos. Ustedes muévanse, ustedes avancen. Es decir, y esto era un desafío, porque ellos tenían que crecer, ellos tenían que animarse a dar pasos y avanzar. Y mira lo que pasó. Dice que cuando Jesús asciende a los cielos, los creyentes se reunieron en Jerusalén, descendió el poder del Espíritu Santo sobre ellos, la gente comenzó a convertirse, estaban todos contentos en Jerusalén, y era una iglesia tan linda, tan perfecta, tan agradable, había armonía entre los hermanos, se juntaban en las casas, comían juntos. Si alguno estaba con necesidad, vendía alguno medio ricuachuelo allí, vendía lo que tenía, traía a los apóstoles para que los apóstoles repartieran entre la gente que tenía necesidad. Uno dice: wow, qué linda iglesia, quiero ser parte de esa iglesia. Pero sin embargo, más allá de todo eso tan lindo, era una iglesia que no tenía celo misionero. Se había desenfocado de la misión. Se olvidaron del resto del mundo. ¿Qué hizo Dios? Les levantó una persecución, hasta el punto que la iglesia se desbarató. Hasta el punto uno dice: pero ¿cómo es posible? Esta iglesia que funcionaba tan lindo, esta iglesia que había tanta hermandad, ¿cómo Dios pudo romper esto? Pero el plan de Dios era que estos creyentes no se quedaran todos ahí engordando en Jerusalén, llenándose día a día de la bendición de Dios, cuando había un mundo entero que se perdía, cuando había familiares a la distancia, amigos y aún desconocidos que no conocían de Dios. Y no olvide decirle que tenés al lado: la bendición de Dios no es solo para nosotros, es para otros también. Ese hijo angurriento que se come la comida de él y la de los hermanos. No digo porque en mi familia hubiese habido algo así, ¿no? Pero a veces sucede, ¿verdad? Cuando en mucho en la mesa, recuerdo con mi suegra, ella vivieron tiempos de escasez, pero mi suegra era una muy buena administradora, y mi esposa siempre cuenta cómo mi suegra dividía la comida para toda la semana, y lo que había, racionaba lo que había que comer en el día. ¿Y por qué lo hacía? Porque de pronto algún angurriento se comía la comida del otro y dejaba al otro sin nada. Y a veces sabe que lo único que queremos es engordar. Lo único que queremos es que el Señor nos bendiga. Lo único que queremos es que, venir a la casa del Señor, que el Señor me llene, me recompense, yo viva en paz, viva victorioso. Pero nos olvidamos que Dios te da eso para que lo compartas con otro, lo transmitas a otro, lo muestres, lo modeles para otro. Y cuando dejamos de hacer eso, nos estancamos. El deseo de Dios y el plan de Dios es que no te estanques. Decirle al que le tenés al lado: no te estanques. Y dale un codazo. No le des un codazo. No te estanques. No llegues hasta el límite de la bendición, como llegó Taré hasta el límite, llegó hasta Harán y no llegó hasta el final. Eso no es un paso de fe. Decirle al que tenés al lado: da un paso de fe. Un paso de fe es llegar hasta el final. El paso de fe no es quedarse a la mitad del camino. El paso de fe no es ser creyente por un tiempo. El paso de fe no es una decisión que tomo hoy y mañana me olvidé. Mañana surgió una distracción y allí me quedé en el camino. Un paso de fe es una decisión firme. Un paso de fe es caminar hasta alcanzar lo que Dios me prometió. Y mi querido hermano, quizás has tomado una decisión, pero tienes que transformar esa decisión en una decisión de fe. Hoy el Señor te reta a transformar esa decisión en una decisión de fe. ¿Y cómo puedes transformar esa decisión en una decisión de fe? Es llegar hasta la meta, llegar hasta el fin. Quizás los problemas te han abrumado, quizás se ha levantado el enemigo en tu contra, quizás un montón de situaciones han tratado de desanimarte, han tratado de desenfocarte. Quizás el enemigo te ha mostrado y te ha ofrecido mesas, banquetes, allí cosas para distraerte. Quiero decirte, si tú paras, si tú no sigues tras la bendición, tu decisión no es más que una decisión.
Tu decisión es simple, se transforma en una simple decisión del momento. Se trata simplemente de una decisión, de un momento de emoción. Pero transforma esa decisión, transforma esa emoción en una verdadera fe en Dios, creyendo que el Dios que te trajo hasta aquí te va a llevar hasta el final. ¡Aleluya! Dice la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No es para que te quedes a mitad de camino, no es para que te quedes a mitad del trayecto. Los que se quedan a mitad de camino pierden la bendición y pierden el favor de Dios sobre su vida. El pueblo de Israel que salió de Egipto, hubo una generación que llegó al límite. Hubo una generación que salió de Egipto para llegar a la tierra, pero por no tomar una decisión de fe, por no ir, por faltarles la fe, por faltarle esa convicción en sus vidas, se quedaron a mitad de camino. Y no solamente quedaron a mitad de camino, dice la palabra de Dios, quedaron postrados. Decile que tenés al lado, no te conviertas en un creyente postrado. No te conviertas en un creyente mediocre. No te conviertas en un seguidor de Dios a media, porque eso no es caminar por fe. Eso no es caminar por fe, eso es ser religioso. Y la Biblia nos llama no solamente a ser religioso, nos llama más que eso, nos llama a caminar por fe, a dar un paso de fe. Dar un paso de fe es no quedarse a mitad de camino. Tercera cosa que define lo que es dar un paso de fe, dice, dar un paso de fe es abandonar lo que nos trae ruina para abrazar lo que nos trae bendición. Vuelvo a repetirlo, abandonar lo que nos trae ruina para abrazar lo que nos trae bendición. Mira lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 6, dice, y pasó Abraham por aquella tierra, es decir, la tierra de Canaán, pues ya había llegado a Canaán. Dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el versículo 7, edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y el versículo 8 dice, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, ¿dónde? Dice, en Betel. Fíjese lo que dice. Pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel, ¿qué dice? Al occidente y a Jai al oriente. Allí plantó su tienda, dice, y allí edificó un altar a Dios y allí adoró a Dios. Ahora, ¿por qué menciona esto la Biblia? Aquí hay algo riquísimo, algo tremendo de lo que hizo Abraham. Abraham dice, se movió de la casa de sus padres, se movió de Harán, llegó a la tierra prometida y dice, plantó su tienda entre dos lugares, dice, un lugar llamado Betel, que lo tenía al occidente, y otra ciudad que le quedó al lado, Jai, estaba al oriente, allí en el medio. Y si nosotros miramos el significado que tiene estas dos palabras, el nombre Jai y el nombre de Betel, la Biblia dice que Betel significa casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Hacia el occidente tenía un lugar llamado casa de Dios. Y al oriente tenía otra ciudad llamada Jai. ¿Sabe qué es lo que significa Jai? Ruina. Ruina. Eso es el nombre que significa Jai. Y realmente tiene ese significado. Es un símbolo de la ruina, símbolo de derrota. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, conquistó la primera ciudad, Jericó, pero cuando llegó a Jai fue derrotado. ¿Se acuerdan de esta historia o no? ¿Por qué fue derrotado? Porque había pecado entre el pueblo.
quiero decirte, el pecado trae derrota, el pecado trae ruina. Decirle al que tenés al lado, tenés que salir de la ruina. Esta ciudad quedaba hacia el occidente. La ciudad de Jai, la ciudad ruina, quedaba hacia el oriente. Es decir, quedaba hacia la dirección desde donde Abraham estaba viniendo. Si usted mira en el mapa, él venía de allá del oriente, venía caminando rumbo al occidente. Él venía desde el oriente y tenía Jai allí que había quedado hacia atrás. Pero al otro lado, hacia el occidente, estaba Betel, casa de Dios. En otras palabras, como decíamos, Jai es ruina, Jai es derrota. Jai, mire qué tremendo. Recién cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entra a la tierra prometida, como decíamos, llega a la tierra prometida y se plantaron en el centro de la tierra, porque realmente Jai, o ese lugar donde Abraham estuvo y donde también entró el pueblo de Israel, era el medio de la tierra prometida. Llegaron al meollo, al corazón de la tierra. Abraham no se quedó en el límite, como decíamos. Abraham se metió a la tierra donde Dios le prometió y llegó al centro de la tierra y allí en el medio plantó su tienda. Como diciendo, si Dios me va a bendecir aquí me planto hasta que Dios me bendiga. Y se plantó en el medio. Pero estaba a su izquierda, allí casi mirando hacia atrás de donde él venía, ¿verdad? Estaba Jai, la ruina. Y de este otro lado, hacia adelante, estaba la casa de Dios, Betel. Y mi querido hermanos, cuando el pueblo de Israel, y ahora sí vuelvo a cuando el pueblo de Israel entró a la conquista, dice que entró a la tierra, destruyó Jericó, y cuando llega al corazón allí estaba Jai. ¿Y qué le pasó? Fueron derrotados. Mientras que hubo pecado, ellos fueron derrotados. Pero cuando pudieron destruir el pecado en ellos, dice la Biblia que conquistaron Jai. Y esa conquista de Jai fue determinante para poder conquistar todo el reino, todo el territorio. Dice la Escritura que cuando ellos llegaron, el pueblo de Israel llegaron a la ciudad de Jai, dijeron, no, somos con unos pocos, podemos conquistar esta ciudad. No nos vamos a molestar toda la gente de guerra. Unos pocos que vayamos, la vamos a destruir. Ni movilicemos a toda la gente. Pero lo que no sabía que un hombre en el pueblo había pecado contra Dios, había guardado y quebrantado lo que Dios había establecido, que no tocaran nada de Jericó. Pero uno pecó y condenó al resto del equipo. Uno no siguió los lineamientos y afectó a todo el resto. Quiero decirte, cuando tú pecas no solamente te perjudicas a vos, sino perjudicas a tu casa, perjudicas a tus hijos, perjudicas el futuro de tu familia. Empeñás, no solamente perdés vos, sino empeñás a todos los que están a tu lado. Y allí estos varones de Israel llegaron a la frente a Jai y dijeron, unos pocos es suficiente. No tuvieron en cuenta que uno había pecado. Y cuando llegaron, y dicen los de Jai, abrieron las puertas de la ciudad y les pegaron una carrera. Patita, ¿para qué te quiero? Dijo alguno. Le hicieron un frente de espalda y una descarga de talones. Pero ni así pudieron salvarse, porque dice que un montón de ellos murieron. Y dice que cuando Josué y los líderes del pueblo se dieron cuenta que habían caído derrotados frente a una ciudad tan pequeña como Jai, dijeron, adiós, ahora esta es nuestra ruina. Porque ahora los habitantes de la tierra se van a dar cuenta que no somos lo que ellos están pensando. Porque si usted lee pasajes más atrás, cuando ellos dieron su primer conquista, que fue la conquista de Jericó, dice que los muros cayeron porque Dios había puesto, dice también, temor en el corazón de los que habitaban la tierra. Allí habían gigantes, allí habían gente fuerte, allí habían ciudades amuralladas, allí habían ejércitos preparados para la batalla. Eran gente que estaban muy por encima, humanamente hablando, muy superiores a las capacidades que tenía el pueblo de Israel de pelear con ellos. Pero sin embargo, dice la promesa de Dios a Josué fue que no temas, porque yo estoy contigo.
Y dice la Escritura que el temor de Dios había caído, pánico había puesto Dios en el corazón de aquellos habitantes de la tierra cuando vieron que los muros cayeron. El domingo pasado hablamos sobre los muros que cayeron, ¿se acuerdan? Cuando ellos gritan y caen los muros, aquella gente se dieron cuenta que aquí no peleaban ellos, aquí no era unos pobres israelitas que estaban peleando, aquí había un Dios que estaba con ellos. Pero ¿y ahora? Ahora habían caído frente a Jai, ahora habían caído y habían sido derrotados por una ciudad tan pequeña. Y Jacob y Josué dice: ay Señor, ahora nuestra ruina, ahora se van a juntar los del sur, ahora se van a juntar los del norte y van a venir contra nosotros y nos van a aplastar. Pero ¿qué dice Dios? Dios le dice: sí, pero hay pecado entre ustedes. Y allí entre los líderes comenzaron a buscar dónde estaba el problema. Hermano querido, quizás hay derrotas sobre tu vida, quizás hay situaciones que te han sobrevenido. Y no voy a decir que siempre es así, pero muchas veces el pecado es la consecuencia de esa ruina. Y cuando hay pecado en nuestra vida, inevitablemente hay ruina. Si hay pecado, hay ruina. Y no se trata de tapar el pecado y tratar de seguir adelante. No. Mientras que encubras el pecado, mientras que lo tapes, mientras que lo disimula, el pecado está ahí. Y mientras que está ahí, hay ruina. No hay vuelta. Eso es la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que cuando ellos se dieron cuenta, los líderes se dieron cuenta, tomaron cartas en el asunto, ejecutaron a aquel hombre que había hecho lo equivocado. Y Dios le dijo: bueno, ahora sí están listos para enfrentar a Jai. Y dice la Biblia que Dios tornó para bien aquello que había sido la derrota de ellos. Dios lo tornó para bien, porque dice que Dios le dio una estrategia. Dice: ahora cuando ustedes vaya todo el pueblo, pero no vayan todos por el frente. Unos van por el frente, pero los demás van a ir por atrás y van a rodear la ciudad. Y los de Jai van a pensar: otra vez vienen esto, otra vez le vamos a dar otra segunda lección. Le faltó una nueva lección. Y dice que cuando ellos abran sus puertas, ustedes finjan como que salen huyendo. Y los que están ahí de frente, y dice: ustedes finjan que van huyendo, pero los que están atrás entren y rodeen la ciudad, entren a la ciudad. Y eso se transformó en una estrategia, porque dice que cuando los de Jai vinieron, dijeron: otra vez vienen estos cobardes, le vamos a dar una segunda lección para que definitivamente se den cuenta que aquí no tiene lugar. Y el pueblo de Dios, cuando vio, ¿no?, aquel escuadrón, cuando ve que se abren las puertas, ellos salen huyendo y el enemigo sale en persecución. Lo que no se dieron cuenta, que dejaron las puertas de la ciudad abiertas. Y los que estaban atrás en la emboscada entraron, le prendieron fuego a la ciudad. Y dice que los de Jai, cuando miraron hacia atrás, vieron su ciudad en llamas y un ejército que venía rumbo a ellos. Y se dan vuelta, y de este otro lado, los que venían huyendo ahora se dan vuelta en contra de ella. Lo rodearon y lo destrozaron. Y dice que esto fue tan tremendo que las demás ciudades que quedaban para conquistar en el resto del territorio dijeron: wow, nunca vimos una estrategia así. Nunca vimos que alguien primero haya simulado que huía la primera vez y ahora era toda una treta. El Señor lo tornó para bien. Los israelitas sabían bien que habían salido huyendo, pero Dios lo tornó para bien. Jai representa la derrota, Jai representa la ruina. Mientras que hay pecado en nuestra vida, hay ruina. Pero cuando tú estás dispuesto a dejar atrás y apartarte y abandonar lo que trae ruina a tu vida, pero miras hacia adelante y miras y abrazas lo que trae bendición para tu vida, que es la casa de Dios, meterte en los asuntos de Dios, ahí viene la bendición de Dios sobre tu vida. Y eso es un paso de fe. ¡Aleluya! Dar un paso de fe es abandonar lo que trae ruina para abrazar lo que nos trae bendición. Betel estaba hacia adelante. Y dice la Escritura, Abraham no se quedó allí donde plantó la tienda, sino dice el versículo 9, y Abraham partió de allí nuevamente, caminando y yendo hacia donde dice,
hacia el Negev. Ahí adelante estaba Betel, hacia el Negev. Hacia ahí siguió avanzando. Mi querido hermano, sigue avanzando y metiéndote en las cosas de Dios, abrazando la visión, abrazando la misión de la iglesia, metiéndote a servir al Señor. Hazlo con compromiso, hazlo con convicción y vas a ver la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está con los que están dispuestos a dar un paso de fe. Ponete de pie. Aleluya.